Entonces, estamos viendo correlación. Ponerlo acá. Entonces, en este concepto de tener variables y que se ordenen de menor a mayor, las otras también están ordenadas de menor a mayor, y teniéndolas en ese mismo orden, aludo a los signos que tienen las variables que tengo definidas por acá. Una correlación existe cuando los signos de las variables que estoy colocando, o de las dos variables que quiero evaluar la correlación, coinciden o son completamente opuestos uno respecto al otro. Si una variable, que en este caso le he estado llamando al eje de las x como t y el eje de las y como h, si las dos variables, o si tengo valores de t que producen valores de h también negativos, entonces tengo puntos que están ubicados por acá. Voy a poner un poco más ordenado este aspecto que está aquí. Entonces, a valores más negativos de t, produciré entonces valores más negativos de h, como puede ser este caso. Valores menos negativos producirán valores menos negativos de h, y entonces yo supongo que valores positivos producirán valores positivos de h, que estoy definiendo por acá. La correlación entonces busca, lo primero que busco de la correlación es que los signos de los elementos o de los puntos en cada una de las evaluaciones sean coincidentes, y por ello busco ordenarlos de esta manera, que está acá. Si yo multiplico los valores de los signos que están acá, menos por menos dará más, menos por menos dará más por más es más por más es más, y entonces puedo ponerle un número que sea el resultado de multiplicar estos dos signos. Entonces tengo 1, menos por menos es positivo, menos por menos es positivo, más por más es positivo, más por más es positivo, más por más es positivo, y ahora puedo sumar los números 1, 2, 3, 4, 5, y entonces dividir 5 entre 5, que son 5 puntos los que tengo, y me da el valor de 1. En caso contrario, cuando los valores existe una correlación pero es de tipo negativa, significa que los valores de t negativos producen altos valores de h positivos, y entonces tengo una nueva distribución que va en este sentido, que puedo poner por acá, 4 y 5. Cuando yo multiplico los signos de la variable, aquí tengo menos 1, menos 1, menos 1, hasta aquí tendré entonces menos 1 y menos 1 que estoy definiendo por acá. Sumo todos, 1, 2, 3, 4, 5, tengo menos 5 entre 5 es igual a menos 1. Y entonces ya tengo un estimador para saber si existen correlaciones entre entre las variables que estoy colocando aquí, a partir de ver los resultados experimentales, que son precisamente los puntos o observaciones que tengo en este plano de variables. Esta notación o esta graficación sobre este plano cartesiano me permite vislumbrar que entonces lo que yo necesito, o cuando dos variables están correlacionadas, solamente mapearían sobre el primer cuadrante y sobre el tercer cuadrante, que sería este, o al revés, déjenme ponerlo en colores. El 1 y el 3, o si está mapeado mayormente sobre 1 y 3, mapearán una correlación positiva, y si están mapeados sobre el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante, que es este, mapearán sobre una correlación negativa. Es decir, lo que busco de los datos, cuando busco saber si están correlacionados o no, es que se expandan sobre líneas que son negativas, que tienen pendiente negativa para tener una correlación negativa, o bien pendientes que sean positivas pasando por estos puntos que están definidos por acá. Solo en ese momento, cuando los datos mayormente se distribuyen sobre estas líneas, puedo decir que están correlacionados o anticorrelacionados o con una correlación negativa. ¿Qué pasa si un punto o si un conjunto de datos se expande sobre los elementos o sobre los mapas, sobre los cuadrantes 1 y 2 de mis variables? Pues entonces no tienen correlación los datos, porque un cambio negativo de la variable que está por acá, si es muy negativa, no produce un cambio que se pueda perseguir o que me ayude a inferir si la variable h tendrá mayor o menor valor
conforme cambie el valor de t. Insisto en que la correlación no implica causalidad, porque yo podría voltear este plano y seguir viendo correlaciones, pero no significa la existencia de correlaciones, no significa que t cause a h, ni que h cause a t. Solamente estoy evaluando la distribución de los puntos que tengo definidos por acá. Con este concepto, entonces, si yo tengo un conjunto de datos, como es lo que tenía definido por acá, y los veo en mi plano, o sea, los mapeo en un nuevo plano, déjenme borrar esta parte, puedo ver o puedo estimar si existe correlación o no de esos datos que están definidos. Déjenme poner acá otro ejemplo, ya ahora más amplio. Igual que lo que había dicho para la clase, entonces tengo aquí un termómetro que está por acá. A este termómetro tengo aquí una flama que puedo controlar y que conozco exactamente la temperatura de la flama que está calentando este bulbo, que está cambiando el proceso de altura. Tengo aquí la temperatura, tengo aquí el valor de H o la altura del bulbo, y entonces lo que yo hago es cambiar los valores de temperatura para ver qué es lo que sucede con los valores de H. Entonces, el valor de H, tomando en cuenta lo que estaba diciendo, el valor de H no puede ser menor que 0, porque el termómetro o porque la altura de este punto no puede pasar por debajo de este valor. Entonces, todos los valores de altura que voy a tener van a estar a partir de este nivel de 0 hacia arriba. Y eso entonces afecta a la definición que había hecho simplemente de seguir en los cuadrantes 1 y 3 de mi plano cartesiano, o los cuadrantes 1 y 3 o 2 y 4 de mi plano cartesiano. Dada la forma que tengo de mi fenómeno, entonces los valores de temperatura que estén por debajo de 0, que sería este caso, van a ser o llegar a un mínimo de altura del termómetro que va a estar en 0. Conforme voy aumentando la temperatura a través de la flama, calentando el bulbo que está aquí, la altura propiamente del termómetro va a empezar a subir, y como estoy en un término experimental, entonces no necesariamente va a seguir una línea recta, sino va a tener una tendencia a hacer una línea recta que pasa por acá. De esta manera, con esta tendencia, yo conozco cuál es la sensibilidad del instrumento, que sería el valor de su pendiente, el valor por el cual cruza en el origen, entonces sería el valor de B, que corresponde al valor de 0 grados de temperatura, y puedo entonces encontrar una ecuación que describe a mi fenómeno. Siendo así, entonces, si yo digo estos puntos que están aquí aislados o que están aquí en este plano, no se distribuyen sobre estos dos elementos o sobre estos dos cuadrantes, por lo tanto no están correlacionados. Cosa completamente falsa, porque estos puntos evidentemente están correlacionados. Al ir cambiando el valor de temperatura, los valores de la altura empiezan a ser cada vez más grandes. Y eso es un primer paso. El primer paso que tengo que ver para evaluar la correlación es quitarle los valores de la media. La correlación como tal infiere que ante cambios, o sea, ante deltas de temperatura y deltas de altura, estos cambios de valor están relacionados y están afectándose, puede ser mutuamente, o uno por lo menos afecta al otro, o quizá haya un tercer elemento que está por acá, delta psi le voy a llamar, que afecta a los dos a la misma manera, y entonces produce que estos tengan un cambio de correlación. Usualmente inferimos solamente estos dos que están acá, donde un cambio de temperatura produce un cambio de altura, pero podría haber un tercer fenómeno que esté involucrado y causando un cambio en los valores que están acá. Como lo que yo quiero es evaluar los cambios, no tanto el valor medio, sino los cambios, es por eso que necesito, al igual que hace rato, quitarle los valores medios tanto a las dos variables para observar únicamente los cambios producidos durante el fenómeno. Al quitarle los valores medios, estos fenómenos que están acá, traslado mis datos
ahora lo centro en un nuevo eje que le llamo a este eje T gorrito y H gorrito, donde H gorro y T gorro es igual a cada una de las medidas menos el valor promedio, y H gorro va a ser igual a cada una de las medidas menos su valor promedio de solo las alturas, de solo las temperaturas. Y en este nuevo mapa ahora sí se cumple de manera más o menos evidente que los puntos se van a distribuir sobre los cuadrantes, en este caso 1 y 3 de mi nuevo mapa que está acá, con entonces una correlación positiva como es esto que está acá. Por ello, los datos, o cuando los datos están correlacionados uno respecto al otro, forman nubes de puntos que están por acá, que tienen formas elipsoidales como esta, e inclinadas sobre uno de los dos cuadrantes. Si yo calculo cuántos puntos caen en el cuadrante 3 del total, cuántos puntos caen del cuadrante 1 en el total, cuántos puntos caen en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4 respectivamente, puedo observar que la cantidad de puntos que caen en estos dos es mucho menor que la cantidad de puntos que caen sobre estos dos, y por lo tanto podría decir también como medida, tomando esa base, que están correlacionados y formar con ello un índice de correlación. Entonces, cuando los puntos mayormente caen aquí, tiene una correlación positiva, y cuando los puntos mayormente caen por acá, tienen una correlación de tipo negativa. La inclinación de este valor también me dice qué tanto están correlacionados uno respecto al otro. Si los datos no están correlacionados, es decir, los cambios de temperatura no producen cambios de altura, que esto de manera indirecta está hablando de los cambios, entonces, aunque formen elipses, los datos que tengo acá formarán elipses que están acostadas sobre los ejes, y diciendo que un cambio en temperatura, o sea, la variación de los cambios sobre esta variable, no produce cambios en la altura de la función. En el caso extremo, todas las alturas, por ejemplo, puedo dibujarlas por acá, todas las alturas están exactamente al mismo nivel. Cuando yo resto el valor medio de temperatura y el valor medio de H, entonces estaré produciendo una elipse de este estilo, y digo que la temperatura no produce cambios en la altura del termómetro. O al revés, tengo puntos que están sobre este eje, es decir, la altura de la columna de mercurio cambia de manera indiscriminada ante la inexistencia de cambios en la temperatura, y por lo tanto forman este patrón que está definido por acá. Es por ello que para saber si existe correlación necesito que estas elipses que están acá formen entonces elipses, y el grado de inclinación me dirá también el grado de correlación que existe, o la sensibilidad, mejor dicho, qué tan sensible es esta variable a los cambios que están producidas por esta, o qué tanta afectación tengo entre los dos. En ese sentido, entonces, ahora ya que trasladé los valores para acá, puedo definir el índice de correlación que más es utilizado para estimar la fortaleza, o para estimarlo qué tan relacionados están dos variables entre sí. Y por eso se llama correlación y no causalidad, porque correlación significa que existe una relación, pero esa relación no necesariamente tiene que ser de causa. Puede, como está en este ejemplo, haber un tercer fenómeno que afecte a los dos de manera individual, y entonces se vea reflejado como un cambio en estas partes. Si el fenómeno, como es el caso que estoy colocando acá, si ante cambios de temperatura que hay en el bulbo produzco cambios de altura, entonces ahí estoy diciendo que la altura, si es una consecuencia, está causada por el cambio de temperatura que estoy poniendo por acá. Volviendo a las definiciones, entonces dice Pearson que lo que yo busco, el coeficiente de Pearson, es buscar que las observaciones, o sea, los datos, o la población de datos, población, observaciones
todo eso tiene exactamente el mismo contexto, el mismo nombre, existe siempre y cuando las relaciones de la covarianza de mis datos divididos entre las varianzas de cada uno de ellos sea distinto de cero. Es decir, el coeficiente de correlación de X y Y, que está definido por acá, coeficiente de correlación de Pearson, se define como la covarianza de X y Y como variables dividida entre las varianzas individuales de cada una de las poblaciones que tengo definidas por acá. Y si extiendo este término, entonces yo sé que la covarianza de dos variables es el resultado de multiplicar el valor esperado de X menos su media, mu X, que está multiplicando a Y menos mu Y, que estoy definido por acá, y esto está dividido entre las varianzas sigma X y sigma Y respectivamente. Este término que está acá, este sigma Y, la variable menos el valor medio y la otra variable menos el valor medio, es lo que he estado haciendo para el análisis intuitivo de la existencia de correlaciones. Quito los valores medios y multiplico entonces, ahora es lo que está diciendo este valor, multiplicas cada una de las observaciones por la otra, y en el caso de que las observaciones estén correlacionadas, caerán sobre los ejes o sobre los cuadrantes 1 y 3, haciendo que la sumatoria de estos valores, que es el valor esperado, vaya incrementando hacia un sentido o hacia el otro. Si tengo dos valores aleatorios que comparten signo, entonces la mayor parte de los puntos, que déjenme ponerlo por acá, en el caso de correlación positiva, que sería así, la densidad del área de estos y estos es más alta que la densidad de área que tengo para este y este cuadrante. Lo que hace restar las medias de cada una de ellas, tomar las nubes de puntos y centrarlas en este nuevo eje que estoy colocando por aquí. Y el valor esperado lo que hará será calcular qué tantos puntos caen en cada uno de estos cuadrantes, y cuando los cuadrantes, o cuando multiplico las variables, menos por menos dará más, más por más da más, entonces sumarán y contribuirán a incrementar el valor que tengo definido por ahí, de la covarianza que tengo por acá. En el caso opuesto, en el caso en el cual tengo entonces ahora una distribución con correlación negativa, la densidad de estos cuadrantes es menor, es decir, los que al multiplicar generan signo positivo es menor, y los que al multiplicar generan signo negativo es ahora cada vez es mayor que estos términos que están acá. Entonces, la covarianza o el coeficiente de correlación de Pearson me da una idea justamente de esta orientación que tengo por acá. ¿Por qué tengo que dividir entre los valores de las sigmas que estoy expresando por acá? Lo que estoy haciendo es dividiendo la relación que existe de la multiplicación de los datos entre los valores por separado de las varianzas propias de mis distribuciones de datos que tengo por aquí. Voy a poner un ejemplo más claro. Tengo un conjunto de puntos que están viviendo en un plano donde sea,
están definidos por acá. Y aquí ya veo que para un valor de t, que es la variable que están usando, existen entonces diferentes puntos de h o diferentes alturas que estoy midiendo. Sé que existe correlación porque en general a mayor incremento de la variable t, tengo un mayor incremento de la variable h y viceversa. Si voy para acá, entonces estos términos también van para abajo. Lo que hago al restar los valores de las variables es colocar un nuevo eje que está ubicado en el centro, está aquí, y ahora sí veo que estos elementos que están acá están mayormente distribuidos sobre estos cuadrantes que había colocado. Lo que estoy haciendo al calcular por separado las variables o las varianzas es saber que existen entonces funciones de densidad de probabilidad por separado para cada una de las variables con las cuales estoy conformando mi conjunto de datos. Entonces, para la variable de la temperatura, el rango de valores van en este sentido y por lo tanto el valor medio, que es el que cae acá, voy a subir una función de distribución gaussiana o normal, será de este estilo. Los puntos mayormente caen sobre el punto central y en este sentido también tengo una distribución de datos que es diferente y el punto central caerá por acá. Y para el caso de las y, entonces tendré una distribución en este sentido. Están por acá. ¿Qué pasa si las varianzas, o qué pasa si la varianza sobre este eje o sobre este eje es muy grande, tan grande que, o mejor dicho, puedo multiplicar o puedo ver el caso en el cual tengo los datos acostados sobre este eje que está aquí? Entonces, tengo ahora los datos que están ubicados por acá. Por ejemplo, acostado. En el caso de que esté acostado, la distribución de los datos se verá así y la distribución de los datos se verá de esta manera. La varianza, en este ejemplo, la varianza de x es muchísimo más grande que la varianza en y entonces no podría asociar a cambios, o no podría decir que los cambios, no solamente por el tamaño de la varianza, sino por la distribución de los datos en y no están cambiando como consecuencia de los cambios en x, o relacionados, mejor dicho, más que consecuencia, relacionados con los cambios de x que están acá. El caso extremo también es cuando los datos se distribuyen en una esfera. Si tengo datos que tienen exactamente la misma esfera, que está por acá, y acá, los valores de la covarianza que tengo aquí, es decir, la multiplicación de cada uno de los puntos por el valor, perdón, cada uno de los puntos menos la media multiplicados, va a ser pequeño comparado con los cambios que estoy produciendo por acá. En este caso, tampoco existen correlaciones, como es el caso que estoy definiendo por acá, porque no puedo asociar a valores altos de una variable con valores altos de la otra. Si yo me paro sobre parto este valor o este eje por aquí, veo que existen una gran cantidad de valores asociados justamente al valor de y, al igual que por acá. En cambio, cuando yo me paro en una función o un conjunto de datos que sí están correlacionados, que es se acota el rango de medición que tengo para la variable y, que es este caso, o en este caso que está por acá, también se ve por aquí. Acá, en este ejemplo, donde yo parta, el rango va a ser más o menos igual, el valor medio es igual, y en este mismo caso, o en este caso lo mismo. Lo mismo pasa también por este caso que está por aquí o por acá. El rango se acota dependiendo del propio valor o el rango que tengo definido para cada una de las variables por separado. Al calcular entonces la covarianza, esta covarianza no puede ser mayor, que es este el caso, o a lo mucho va a ser el producto de las dos varianzas que tengo por separado, en este caso, o en este caso, el producto de las covarianzas va a ser cercana a cero, por lo que habíamos dicho de tomar estos ejes sobre este nuevo plano de cambios, y entonces la sumatoria será cercana a cero de los puntos que coinciden en signos o que no coinciden en signos, y lo mismo pasa por acá. El dividir entre los valores de la varianza
me da un ajuste a saber cuál es lo máximo. Si las variables que están por acá son variables que son de tipo independiente, entonces tendré una forma que está definida como círculo o como una elipse acostada sobre alguno de los ejes. ¿A qué me refiero con independencia entre las variables? La correlación es un signo de no independencia, o cuando la correlación es cercana a cero, está formada por variables que son de tipo independientes. Independiente es cuando algún cambio o cuando los cambios en una de las variables no afectan a la otra variable, como es el caso que estoy expresando por acá. Si esta fuera la solución, mejor dicho, si esta es la forma en la cual cambian las alturas a los cambios de la variable de temperatura, entonces puedo ver que no hay razón o que las variables o que la altura de mi termómetro no cambia conforme cambia el otro, es decir, los cambios en altura suceden de manera espontánea sin importar cómo están sucediendo los cambios de temperatura que tengo en este lado. Por el contrario, en este ejemplo que está acá, los cambios de temperatura que estoy produciendo aquí producen un cambio en los valores de los datos de altura que tengo definidos para este sentido. La independencia entonces surge cuando la correlación o cuando los valores de los cambios de las distribuciones en los datos no dependen una del otro respectivamente, y por lo tanto los valores de varianzas o la covarianza entre esos dos valores es lo mismo, pero es completamente cero, y en el caso de que exista correlación, la multiplicación de las varianzas, que es el caso que estoy expresando por acá, la covarianza será como máximo el valor de las varianzas por separado de cada uno de ellos. Numéricamente se suele calcular así. Se conoce como el valor de R de XY simplemente a la sumatoria de todos los valores desde i igual a 1 hasta n, donde n es el total de puntos, de xi menos x gorro, que multiplica a yi menos y gorro, dividido entre los valores de las varianzas, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de xi menos x gorro al cuadrado, esto es la varianza en x, multiplicado, o el estimador de la varianza en x, multiplicado por la sumatoria desde i igual de 1 hasta n de yi menos y gorro elevado al cuadrado. Esto es y este es usualmente el número que se calcula. La diferencia entre ρ, y y r es que este es un índice teórico extraído de los parámetros de distribución de cada una de las variables, y este es un índice estimado de este que está definido por acá. Y esas palabras son comúnmente utilizadas y suele ser difícil entenderlas. Esto es un estimador, es un valor que se acerca a este, pero que al ser calculado depende propiamente del experimento su valor. Es decir, si yo cambio los valores de los datos con los cuales lo calculo, este valor de R va a cambiar, pero la correlación como tal, o el valor de correlación, no cambia si no es un valor constante, porque se saca de los parámetros que estamos conociendo o que conocemos de las poblaciones. Cuando este valor, lo que siempre hacemos es calcular el estimador, que es RXY. Cuando este estimador, que es el caso que está acá, y numéricamente ahora es más claro, si tengo aquí la multiplicación de las cosas o la multiplicación de los números, esto a lo mucho podría ser igual a la sumatoria que tengo acá, y entonces veo una correlación de 1. Si estos son completamente distintos, juntos, por separados, van a sumar 0, y aquí van a sumar valores independientes cada uno de ellos. Por eso puedo estimar entonces la forma de correlación, o qué tan fuerte es la correlación, de calcular el coeficiente de correlación, que estará directamente relacionado con la pendiente de la nube de puntos que tengo por acá.